El EPOC es una enfermedad crónica que aparece en adultos entre 60 y 70 años. Está en relación con el sexo si el adulto ha fumado. Inicialmente y antes de los años 70, la mayor población afectada eran los hombres, pero ahora las mujeres también fuman y la población tanto de hombre como de mujer es igualmente afectada. ¿Cuándo aparece la enfermedad? La enfermedad aparece posterior al consumo del tabaco en grandes dosis. ¿Qué es grandes dosis? O sea, que el paciente sea fumador consuetudinario por más de 6, 7 u 8 años, no importa la cantidad porque la sensibilidad en cuanto al desarrollo de la enfermedad depende de la genética del paciente. Un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza por ser tosedor por más de 3 meses en un año. Los síntomas principales de este paciente pues son, como ya dije, la tos normalmente puede ser productiva. Si no es productiva, probablemente el paciente no tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En la definición se incluye el tipo de expectoración. La expectoración puede ser normalmente blanca, en grandes cantidades y de predominio matinal. Cuando el paciente tiene asociada obstrucción, le podemos oír de lejos lo que se llama la sibilancia, que es un sonido producido por la obstrucción. Si el paciente por alguna circunstancia se sobreinfecta, la cantidad de expectoración que el paciente hacía normalmente aumenta y además del aumento cambia de coloración. Y es cuando hablamos de que ese paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica se ha sobreinfectado. La relación de cigarrillo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica es directa, o sea, la mayoría de nuestros pacientes que son fumadores son tosedores y entonces tenemos las dos formas. La forma enfisematosa en el que el paciente tose pero no produce expectoración y la forma del paciente que produce mucha expectoración que está en el extremo final, o sea, en los dos extremos de la enfermedad, pero normalmente es mixta. La aparición de la enfermedad ocurre posterior al consumo del cigarrillo y no está en relación con el cigarrillo en sí. En algunos pacientes se produce inicialmente tos, en otros se prolonga mucho más tiempo y aparece más o menos entre los 60 y los 70 años. Los síntomas asociados a esta enfermedad generalmente es la cianosis, por falta de oxigenación que tiene el paciente porque la vía aérea está obstruida y además está con abundantes secreciones. Puede tener también sibilancias, como ya dijimos al inicio de la enfermedad, por el cuadro obstructivo que produce esta enfermedad. También puede llegar al col pulmonar, especialmente en los pacientes que tienen tos productiva, y este col pulmonar se caracteriza por la presencia de disnea, y la disnea es o se gradúa de acuerdo a la clasificación de NIHA en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, o sea, el grado de fatiga que manifiesta el paciente. El otro síntoma asociado puede ser asociado al col pulmonar, o sea, la descompensación de la falla cardíaca derecha, que se caracteriza por edema de miembros inferiores, ascitis, ingurgitación yugular, casi nunca hay estertores y eso nos diferencia de la falla cardíaca de predominio izquierdo. Esos son los principales síntomas asociados en el paciente. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad tenemos varias pruebas funcionales. Primero que todo, para un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y hacer diagnósticos diferenciales, hay que hacerle una radiografía de tórax simple que la conseguimos en cualquier sitio y en cualquier institución. En esa radiografía de tórax simple, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la silueta cardíaca, las características del parénquima y la cantidad de repercusión que puede tener esta enfermedad en un momento dado. Ese es uno de los exámenes principales. Posteriormente, para la valoración funcional y ver el grado de obstrucción que el paciente tiene, hacemos la espirometría en algunos casos y las pruebas funcionales, la curva flujo-volumen. La curva flujo-volumen tiene como fin hacer el diagnóstico de qué tipo de obstrucción y en qué porcentaje tiene el paciente. Normalmente esta prueba debe hacerse con broncodilatador para mirar si el paciente responde sí o no a los broncodilatadores y qué grado de respuesta tiene. Otro de los exámenes importantes son los gases arteriales que nos miden la oxigenación del paciente en sangre, o sea, qué tanto grado de oxígeno
ha perdido durante los años que el paciente ha sufrido la enfermedad, y también saber qué tanto de oxígeno le debemos administrar a este enfermo. También nos mide el CO2, o sea, estos pacientes tienen tendencia a retener CO2, entonces hay que mirar qué cantidad de oxígeno le vamos a administrar. Y una cuarta prueba es el cuadro hemático, y el cuadro hemático nos dice el grado de severidad de la enfermedad y el grado de antigüedad, y si el paciente vive en las altas alturas, pues va a presentar poliglobulia, que es lo más importante. Y un último examen que no es necesariamente mandatorio, que es el ecocardiograma. En el ecocardiograma, ¿qué vamos a buscar? Si hay crecimiento de cavidades derechas, si hay hipertensión pulmonar, que es lo que nos determina, lo que nos dice exactamente cuál sería la guía de nuestro tratamiento.